Muchas gracias a todos por su participación. Les presento a Daniel Cruz, él es ingeniero para Sodiza. Los dejo a él para que haga su introducción y su presentación. Gracias a Gracias, todos. Ujú. gracias de nuevo. Bueno, un saludo a todos, ¿verdad? Disculpas por el retraso, tuvimos problemas técnicos con la sesión, pero bueno, ya estamos aquí, ¿verdad? Entonces, vayamos iniciando para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y vamos a comenzar con esta primera sesión para el track de español de esta nueva conferencia de 12 y PLEDS, ¿verdad? Este año 2023. Para la sesión del día de hoy, bueno, la primera del día de hoy realmente, vamos a hablar un poco sobre la anatomía de un control de web client, ¿verdad? Un título bastante curioso que me pareció genial de compartir con ustedes, para darles a conocer, pues, un poco más, pues, cómo están construidos los controles en web client, ¿verdad? Más que todo, dar el conocimiento para que tengan ustedes, sepan ustedes, pues, cómo están estructurados y puedan usar ese conocimiento, pues, ya sea modificar un control o sepan leer realmente qué es lo que está haciendo el control, ¿verdad? Si tienen curiosidad para explorar qué es lo que hace a nivel de WebClaim y también puedes aplicar eso a nivel de un control nuevo si necesitan hacerlo también, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, para hablar un poco más sobre mí, ¿verdad? Pues soy un desarrollador de software ya con más de 7 años de experiencia trabajando con Plex y WebClaim y bastante pues especializado pues en proyectos de migración o mejoras, ¿verdad? Para aplicativos pues desarrollados en estas tecnologías, ¿verdad? Para la agenda del día de hoy, pues vamos a comenzar primero hablando un poco sobre lo que es el lenguaje de marcado web client, que es bastante importante pues entender qué es, ¿verdad? Saber leerlo, porque es algo que van a encontrar bastante si quieren revisar un control o si quieren hacer uno nuevo, pues es de bastante importancia que lo conozcan. Luego de eso, pues pasaremos ya realmente a ver cómo está estructurado realmente un control de web client y vamos a finalizar pues con lo que es un ejemplo práctico, ¿verdad? Para que podamos mostrarle pues cómo usar ese conocimiento para crear un control pues personalizado, ¿ok? Entonces vayamos entrando al tema y lo primero que vamos a ver pues como indiqué pues, sería el lenguaje marcado web client, ¿verdad? Entonces, primero definamos qué es realmente un lenguaje marcado, ¿verdad? Entonces, o en inglés, ¿verdad? Markup language, por si estaban buscando cuál sería el término correcto en inglés, ¿verdad? Por si lo quieren buscar también. Bueno, un lenguaje marcado es realmente una forma de codificar, pues, un documento, o más específicamente el texto dentro de un documento, donde normalmente, pues, usamos etiquetas para lo que es darle estructura a ese texto, ¿verdad? Y que, según la tecnología que se esté usando, pues, sepa cómo procesar, pues, ese documento y demás, ¿verdad? Ejemplos más comunes de un lenguaje marcado son lo que podrían ser XML o HTML, ¿verdad? Que muy probablemente, pues, todos conozcan, ¿verdad? Entonces, aparte de estos lenguajes, pues Web Client también tuvo que desarrollar pues su propio lenguaje de marcado, ya que tenía pues la necesidad de este tipo de tecnología para el momento pues del procesamiento de los templates y demás, ¿verdad? Entonces, para que continuemos viendo esto, primero vamos a hablar sobre lo que es la sintaxis de este lenguaje marcado a nivel de web client como tal, viendo lo que sería pues la sintaxis de una etiqueta básica de lenguaje en web client, ¿verdad? Entonces, por lo general, las etiquetas siempre van a comenzar con una pleca, ¿verdad? Paréntesis, y dentro de eso pues irá el comando o lo que queramos indicar que hará esa etiqueta, ¿verdad? Se cierra siempre con otro paréntesis y esa sería pues la estructura básica. Lo que siempre es obligatorio que vaya sería el nombre del comando, ¿verdad? Como lo tengo aquí en esta parte roja. Ok, y opcionalmente, pues, las etiquetas pueden llevar lo que son parámetros. Y también, si notan aquí, algo que es opcional, pero que lo podrán ver en algunos controles, será el uso de un signo de admiración al inicio del comando, ¿verdad? Hay comandos que requieren que lleve ese símbolo y hay otros que no. Entonces, más que todo, para que lo tengan en consideración cuando lean el código dentro de un control en web client, ¿verdad? Entonces, para que vayamos viendo un ejemplo, aquí tenemos una etiqueta bastante común que pueden encontrar en los controles, que es la etiqueta de action, y aquí podemos ver cómo se utiliza esta estructura, la verdad, esta sintaxis, ¿verdad? Comienza con la pleca, paréntesis, y el nombre del comando en este caso sería action, ¿verdad? Incluyendo el símbolo de admiración, ¿verdad? Y se cierra, ¿verdad? Ahora, normalmente las etiquetas de action, pues por lo general siempre llevan un parámetro. Entonces, para que hagamos un ejemplo de parámetro, podemos verlo en la siguiente diapositiva, como puede ser aquí, ¿verdad? Se ponen dos puntos y el parámetro que queramos indicar. En este caso, pues solo es un nombre, que es básicamente el nombre del action que vamos a querer definir a nivel de plantillas. No se preocupen con lo de action, lo vamos a detallar un poco más adelante para que se utilice y demás, ¿verdad? Ahorita más que todo enfoquémonos
en lo que es la sintaxis. Ahora, ¿qué podemos mandar como parámetros? Verdaderamente los parámetros pueden ser desde valores planos, así como es un texto normal, puede ser un número. También podemos indicar que queremos poner una variable, por ejemplo, a igual a un valor. Eso también sería válido. Y también podemos indicar que use otras etiquetas como parámetro, como por ejemplo, en el siguiente ejemplo, donde pues la etiqueta realmente sería este del comando panel que tengo aquí, pero como parámetro pues le estamos mandando otro comando también, ¿verdad? Que es el comando de name, ¿ok? Entonces todos esos escenarios son válidos, entonces para que los tengan en consideración cuando estén ya sea leyendo código, que sepan que se puede utilizar, ¿verdad? ¿Ok? Eso sería más que todo las bases sobre la sintaxis del lenguaje marcado de WebClaim. Ahora pasemos a definir pues lo que son los tipos de comandos que ustedes se pueden encontrar, ¿verdad? Yo realmente los clasifico en dos tipos, ¿verdad? Lo que son los comandos por defecto, pues son todos aquellos que ya vienen por defecto con WebClaim, ¿verdad? Que él ya, pues ya tienen un uso dado, ¿verdad? Ya, cada vez que los vean, pues ya saben que va a ser exactamente una función, ¿verdad? Ejemplos de estos, pues son las etiquetas de name, como tenemos aquí, name ID, o 10 que son bastante comunes en los controles. ¿Ok? Aparte de eso, pues también tenemos los que son los comandos personalizados. Y esto es algo bastante bonito, el lenguaje marcado de WebClaim, que nos da esa flexibilidad no solo de tener comandos que vengan por defecto con una función predeterminada, sino que también nos da esa flexibilidad de expandir pues el uso de estos para poder acceder a otros objetos o propiedades de nuestro aplicativo, ¿verdad? El uso de esto es bastante amplio, se puede usar para distintas cosas, referenciar distintos tipos de objetos. Lo más común es que ustedes van a poder encontrar, o para lo que ustedes tal vez vayan a querer usarlo, van a ser para los siguientes casos, como puede, por ejemplo, hacer referencia directa a otro control en la función, ¿verdad? O referenciar un valor del WebClaim.properties como un define, ¿verdad? Un define properties que ustedes pueden tener, referenciar a un template por completo, ¿verdad? Que tengan en su workspace, o también hacer referencia a un attachment, ¿verdad? Todo esto lo vamos a ir viendo detalladamente. Entonces, comencemos con el primero, ¿verdad? ¿Cómo hacer una referencia directa a un control en la función? ¿Ok? Entonces, por lo general, la forma como esto se utiliza es que ustedes simple y sencillamente en el nombre del comando, pues van a poner lo que sería el valor del control name que tenga ese campo en plets, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un campo que yo tengo en mi panel de plets, al cual le coloqué este nombre, MyEditControl. Entonces, si yo quisiera a nivel de una etiqueta del lenguaje marcado o client, ¿verdad? Acceder a este campo, ya sea para obtener su valor, o una propiedad específica de este control, ¿verdad? Yo puedo hacer una etiqueta que simple y sencillamente use su nombre, ¿verdad? Este control name que tiene, y también le puedo mandar parámetros. Entonces vamos a detallar un poco más. Por ejemplo, si yo lo fuera a poner en un template, ¿verdad? En un control template, yo podría hacer algo como esto, ¿verdad? Tenemos la etiqueta que sigue la sintaxis básica y el nombre del comando pues sería el nombre del control. Aparte de esto, pues aquí tengo otro ejemplo abajo, que aparte del nombre del control, pues yo le mando otro parámetro. En este caso yo le mando un comando de property que es para obtener el valor de una propiedad de ese control que tenga en ejecución. En este caso, pues yo la propiedad que quiero es la propiedad del atributo visible, para ver si está visible o no. ¿Ok? Y con esto, pues yo lo puedo procesar y ver esos valores, ¿verdad? Ahora, una nota muy importante, más que todo con esta parte de las etiquetas simples como esta que solo tiene el nombre del control. El comportamiento por defecto que tiene WebClaim en estos casos, ¿ok? Cuando ustedes solo pongan una etiqueta como esta primera, lo que él les va a devolver será el valor que tenga ese control, ¿ok? Entonces, si nosotros procesamos esto, ¿ok? Lo que vamos a tener en ejecución va a ser algo como esto. Aquí tengo mi campo, pues con un valor, ¿verdad? En este caso un 1. Entonces, en la primera etiqueta, como les indiqué, pues lo que me va a devolver sería el valor, ¿verdad? De ese campo. Y la segunda, pues como yo indiqué que quería la propiedad visible de ese campo, pues como está visible, pues me va a mandar un yes. ¿Ok? Este es el primer uso que podemos encontrar comúnmente para lo que son etiquetas personalizadas, ¿verdad? Pasemos a la siguiente, cómo hacer referencia al valor de un define en el WebClaim Property, ¿verdad? Para recordar, más que todo para los que no sepan o no recuerden muy bien, los defines son más que todo propiedades que nosotros podemos definir en nuestro archivo WebClaim.properties
que nos sirve más que todo como parámetros generales para el aplicativo, ¿verdad? Piensen en ellos como entradas en un archivo ini en C++, un archivo offline.properties en Java, ¿verdad? Que es más que todo para asignar ciertas configuraciones de cómo conexiones y demás, ¿verdad? A nivel de web client, los define pues se utilizan bastante más que todo para activar o desactivar ciertas características del aplicativo. Ejemplos pueden ser que los grid puedan guardar en cookies del navegador, pues los valores de sus tamaños por si hay un usuario que los cambie y demás, pues que eso se guarde en el navegador, ¿verdad? Entonces hay una propiedad define que le permite al control decir, ah, ok, si esto está activo, pues vamos a guardar el valor de esas columnas en cookies del navegador, ¿verdad? Entonces los define realmente pueden ser personalizados, ustedes los pueden definir para los propósitos que ustedes necesiten. Y mediante las etiquetas personalizadas, pues nosotros podemos acceder a esos valores que nosotros indiquemos, ¿verdad? Entonces, viendo el ejemplo que tenemos aquí, bueno, primero la sintaxis, ¿verdad? Simple y sencillamente lo que ocupan dentro de la etiqueta sería el nombre del define que ustedes indiquen, ¿ok? Y para ver esto con el ejemplo, pues sería lo siguiente, ¿verdad? En el webclient.properties ustedes pueden tener una línea como la que tengo aquí, ¿verdad? Que simple y sencillamente define el define, ¿verdad? Para definir un define en el webclient.properties, lo que tiene que hacer primero es comenzar una entrada nueva en ese archivo con la palabra define, punto, y luego pues iría el nombre del define que ustedes quieren indicar, ¿verdad? Esto lo pueden igualar ustedes a cualquier valor que ustedes necesiten, ¿ok? Y a nivel de template, ¿verdad? Ya usando el lenguaje de marcado WebClient, pues pueden crear una etiqueta, ¿ok? Con ese mismo nombre del define, y con eso, pues, en ejecución lo que les va a traer, pues, sería el valor que han indicado en webclient.property, ¿verdad? ¿Ok? Este sería el siguiente uso. Y ahora pasemos a ver el siguiente, que es cómo hacer referencia a un template, ¿ok? Este es bastante común, se utiliza bastante en los controles por default que viene con WebClient, ¿ok? Y el propósito de este es más que todo darles la habilidad a ustedes de que puedan traer por completo el código de otro template y usarlo en un template secundario, terciario. ¿Ok? Un uso común de esto es que ustedes puedan, por ejemplo, tener un bloque de código que quieran repetir en varios controles, ¿verdad? Entonces, en lugar de que en cada control pues tenga esa copia del código, ustedes pueden crear un template adicional, ¿ok? Con solo ese bloque de código. Y en los demás templates, mediante el uso de un comando personalizado, pues ustedes pueden acceder a ese archivo para que utilice todo ese código, ¿verdad? Lo que necesitan en este caso a nivel de sintaxis, pues el comando lo que llevaría sería el nombre del template, ¿verdad? Este sí es necesario que lleve signo de admiración al inicio. Y pues dependiendo del template o cómo creen el template al que van a hacer referencia, pues puede tener parámetros o no, ¿verdad? Para ver esto, vamos a verlo con un ejemplo. En este caso, el que pongo aquí es usando este archivo que se llama default CSS. Es uno bastante común que viene con WebClient. Y el propósito de este es más que todo se utiliza para definir los estilos CSS básicos que el control puede tener en el HTML. Por ejemplo, la posición, el tamaño y demás. Pues todo esto ya viene, el bloque de código para obtener todos esos valores ya viene en este archivo que se llama default CSS. Ok, que es un template que viene con WebClient. Entonces, usando esta etiqueta personalizada, pues yo puedo acceder a ese template para obtener pues todo ese código y ponerlo de donde yo requiera, ¿verdad? En este caso, pues esto utiliza algunos parámetros, que en este caso pues no se preocupen mucho por ello, pero si nosotros vamos a ver el código de este archivo, ¿verdad? Si ustedes lo buscaran a nivel de su workspace en Eclipse, ¿ok? Van a ver que el default CSS pues viene más que todo lo que son propiedades CSS como el ZIndex, el width, el height para el tamaño. Entonces, todo este código, ¿verdad? Que está aquí, se va a colocar donde yo asigne pues la marca de reemplazo, ¿verdad? La etiqueta del lenguaje marcado de WebClient que pues haga referencia a este template. Entonces, es bastante útil, como les digo, para poder crear pequeños templates con bloques de código que ustedes quieran repetir en varios lugares, ¿verdad? En varios lados. ¿Ok? Luego el último uso de las etiquetas personalizadas, que sería para hacer referencia a los attach points. Antes de ver un ejemplo de esto como tal, creo que sería bastante conveniente pues explicar un poco qué son los attach points por si no están muy relacionados con esto, ¿verdad? Entonces, attach points a nivel de web client, creo que la mejor manera de explicar esto, si son programadores de Plets, es que piensen en attach point como los edit point en Plets, ¿verdad? Ustedes saben en Plets, pues cuando crean una función,
tenemos la posibilidad de crear puntos de edición para que después nuevas funciones que hereden de la nuestra pues tengan puntos editables donde ellos puedan agregar nuevo código, ¿verdad? Ese mismo concepto se traslada a Web Client de la forma de attach points, donde cuando se procesan los templates de Web Client, pues como esto va en orden, ¿verdad? Primero va a aplicar los templates que generan básicamente la estructura básica de la página, como puede ser el header, el body. En esos templates se pueden definir attach points como para darle ese espacio de edición para que futuros templates puedan agregar código donde se requiera. Por ejemplo, el primero que agrega lo que es el header y el body de la página, puede definir attach point tanto en el header para darle la habilidad a los siguientes templates de que puedan agregar más referencias de JavaScript si ocupan cargar otro JavaScript aparte de los que ya se hayan definido. Entonces, ese es el funcionamiento general que tienen los attachments. Entonces, ¿cómo se utilizan estos ya a nivel en ejecución, verdad? Ok, para definir un attachment, por lo general, ustedes van a encontrar bastante este comando, que sería el comando de attachment, donde el cual requiere un parámetro, que sería el parámetro de name, donde ustedes lo igualarán pues al nombre que quieren para ese attachment, ¿verdad? Este código que estoy mostrando aquí, este viene del archivo web shell, que es básicamente la primera herencia que nosotros siempre tenemos en un aplicativo de web client, y el propósito de este es más que todo dejar un espacio para poder agregar JavaScript que queramos poner en el encabezado de la página, ¿verdad? Entonces, el attachment se define de esta manera. Ahora, ¿cómo se utiliza o cómo lo utilizaría yo desde otro template, ¿verdad? Para hacer referencias a attachment, pues básicamente yo uso una etiqueta personalizada que use simple y sencillamente el nombre de ese attachment, ¿ok? Y aquí lo es un poco distinto porque tenemos que tener tanto una apertura como un cierre con la misma etiqueta, y lo que colocará realmente, o el resultado de esto, es que todo el contenido que tengamos dentro de esa sección se va a venir y se va a colocar pues en la parte donde nosotros hayamos definido el attachment, ¿verdad? ¿Ok? Ese es el uso general que tienen estos. Si viene otro template en el futuro que también agregue código en este attachment, pues se va a ir agregando, ¿verdad? Todo se va a ir acumulando en esta parte, ¿ok? En esta parte pues ahí se van agregando todas esas líneas nuevas que vayamos agregando. ¿Ok? Entonces, viendo también este ejemplo, también creo que es importante hablar una nota importante sobre la apertura y cierre de una etiqueta. La mayoría de etiquetas a nivel de web client son de uso único, en el que la etiqueta pues solo va a devolver un valor o una propiedad, ¿verdad? Pero habrán etiquetas especiales como las que usamos para los attachments, donde ocupamos indicar una sección de código, un bloque de código. Entonces, en esos casos, la apertura y el cierre pues básicamente se hace usando pues la misma etiqueta, tanto para indicar la apertura como el cierre. Ahora, hay casos distintos donde la apertura pues, aparte de ser la misma etiqueta, puede tener algún otro parámetro, como puede ser en este ejemplo de la etiqueta if, que es para hacer condiciones, ¿verdad? Donde este pues requiere que, aparte de la etiqueta if, pues pongamos nosotros cuál es la condición, ¿verdad? ¿Qué es lo que él va a igualar? Entonces, dependiendo de lo que él evalúe, pues puede hacer cierta parte, ¿ok? Y también pues este puede usar un else para continuar lo contrario, pero el cierre pues sería otra etiqueta de if, ¿verdad? Para indicar que todo este es un bloque de código que se puede utilizar. Ok, entonces esas serían más que todo las bases del lenguaje. Ahora vamos a repasar más que todo las etiquetas más comunes que ustedes se pueden encontrar, comenzando con la de name ID. Ok, esta es una etiqueta que se usa por lo general para obtener el ID que se le va a asignar por WebClient a ese control. Por defecto, WebClient siempre va a utilizar lo que es el control name, el valor del control name, para formar ese nombre, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pueden ver el ejemplo que tengo un botón con un control name, y a nivel pues del template pues yo puedo hacer referencia a esa propiedad y puedo obtener pues el valor del control name que tenía. Una nota importante con esta etiqueta, más que todo si están utilizando menús de acordeón o menús dinámicos, o más que todo child side, como pueden ser controles de tab, o además porque por lo general para ese tipo de controles que donde están cargando pues varias funciones, ¿verdad? Hijas, por lo general, Web Client agrega esa estructura HTML en la misma página, lo que significa que si tienen el mismo control en dos funciones, para poder diferenciar entre cada uno, Web Client por lo general, aparte de usar pues lo que ustedes tengan en el control name o el identificador que Pletz le haya dado a su control, él va a concatenar también pues lo que es el nombre de la función para pues crear un identificador único, ¿verdad? Entonces,
Tomen eso en consideración para cuando estén evaluando esta etiqueta, de que dependiendo pues cómo esté estructurado su aplicativo, si hay regiones hijas y demás, pues los ID pues pueden venir un poco distintos o más largos que solo el control name que ustedes pueden haberle colocado, ¿verdad? ¿Ok? La siguiente es la etiqueta de this, que es bastante utilizada, más que todo es para acceder al valor lógico que tenga un control. Por ejemplo, en un campo de edición, cuando ustedes colocan un valor en ese campo y usan esa etiqueta de this, pues van a obtener que el valor, pues, o el resultado va a ser el valor que le hayamos colocado. ¿Ok? Aparte de eso, pues otro valor más que todo es más especializado para los combo bots o los grid. Se puede utilizar como una etiqueta para definir una sección de código que se va a repetir por cada valor que tenga ese control. En este caso estamos viendo código del template del ComboBots, donde en el HTML, pues, aparte de la etiqueta select, que sería el control como tal, estamos usando esa etiqueta 10 para decirle que por cada valor que tenga el ComboBots, pues, quiero que me ponga una etiqueta de option, ¿verdad? Que básicamente sería para representar esos valores visualmente. ¿Ok? La siguiente sería la etiqueta de panel, que se utiliza bastante para poder acceder a valores del panel o la función que estemos trabajando actualmente. El más común que podrán encontrar será tal vez el de poder obtener el nombre de la función, por ejemplo, con la etiqueta de panel y más el parámetro de name, ¿verdad? El comando name. Esto más que todo les va a devolver pues el implementation name que tenga la función para que pues lo puedan utilizar ya sea para una validación o algo que ustedes requieran. ¿Ok? La siguiente es la etiqueta de param o de parámetro, ¿verdad? Que nos sirve para poder acceder a parámetros que nosotros podamos definir en el control name de los controles. ¿Ok? En Plex, mediante el control name, aparte pues del ID del control, podemos definir varios parámetros más. Y estos parámetros son accesibles con esta etiqueta de param, ¿verdad? Básicamente el uso que tiene esto es que nosotros tenemos que poner pues el nombre del parámetro que hayamos indicado en el control name y pues con eso podemos obtener el valor de ese parámetro como tal. Esto nos puede servir bastante, por ejemplo, si quieren tener características que se activen para ciertos controles o no, dependiendo si en Plex ustedes le pusieron el parámetro correspondiente en el control name, ¿verdad? Entonces, de esta forma pueden tener un control que activa una característica y otro control que active otra característica sin necesidad de aplicar distintos controles, ¿verdad? Pueden usar el mismo, pero lo que diferencia el comportamiento será pues más que todo el parámetro que manden, ¿verdad? Y con eso ustedes pueden validar, ¿ok? Si viene este parámetro, hacemos esto, o si no viene este parámetro, pues hacemos lo otro, ¿verdad? ¿Ok? La siguiente, la de Enable Action, esta es bastante importante y se utiliza para definir qué acciones un control va a soportar. Con acciones me refiero a todas las acciones que se pueden mandar a llamar desde Plex. Por ejemplo, en Plex, en el Action Diagram, ustedes pueden cambiar el estado en un control, poner el valor a un control, ocultarlo, mostrarlo, setear el foco, ¿verdad? Entonces, todas esas acciones tienen que estar programadas también al nivel del control. Entonces, Enable Action es más que todo para definir cuáles de esas acciones son soportadas. Por ejemplo, pueden tener un campo de edición con la acción de setear el valor, ¿verdad? Que en este caso a nivel de web client se llama setValue. Ok, entonces cada vez que en Plex ustedes le cambien un valor a ese campo, pues él va a ir a buscar esta acción, ¿verdad? A nivel del template para que se ejecute esto del lado del cliente, ¿ok? Bastante importante, esta etiqueta es solo para definir qué acciones va a soportar, ¿verdad? No indica realmente qué es lo que hará por cada acción. Entonces, esta se usa en conjunto con la etiqueta action, que básicamente la etiqueta action es la que realmente utilizamos nosotros para definir, pues, qué es lo que hará por cada una de esas acciones, ¿verdad? Entonces, para continuar con esa de action, ¿verdad? El uso que tiene esta es que, pues, tiene que llevar el nombre de la acción que queremos definir, ¿ok? Y bastante importante, ¿verdad? Si nosotros podemos definir las acciones que queramos, pero si no están previamente definidos en la etiqueta anterior, ¿verdad? Enable Action, realmente web client nunca lo va a buscar, nunca lo va a ejecutar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que ustedes pueden encontrar a nivel del control web edit, que es el template básico que se utiliza para las cajas de texto de Plex a nivel de web client. Entonces, ustedes van a encontrar que a nivel de Enable Action tiene esto, ¿verdad? Set tooltip, set value, set state, set focus, ¿ok? Creo que la mayoría son pues, bastante autoexplicativas, se explican por sí solas, ¿verdad? El set focus es cuando se setea un foco a nivel de Plex,
set state es cuando hagan cualquier cambio de estado a nivel de pledge, set value es cuando hagan cualquier cambio de valor, pues a nivel de pledge, ¿verdad? Y set tooltip es uno más personalizado para cambiar el tooltip que ese control puede tener en ejecución, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso sería lo de enable action, ¿verdad? Entonces, primero tienen que estar las acciones definidas. En este caso, vamos a ver del set tooltip. Y luego vamos a utilizar la etiqueta de action para definir qué es lo que hará para esa acción, ¿verdad? Entonces, bastante importante también, ¿verdad? Las acciones tienen que estar dentro del attachment de JS, que es una región en especial que viene ya por web client para definir código JavaScript. Por lo general, pues se utiliza únicamente para las acciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, dentro de ese attachment, nosotros definimos pues las acciones que queremos. Aquí tenemos el ejemplo del set2tip, ¿ok? Y podemos ver que dentro pues tiene el código JavaScript de lo que hará. Entonces, básicamente, cuando yo mande a llamar a esta acción de deplet's, a nivel del cliente, ¿verdad? En el navegador, lo que me va a ejecutar va a ser esta línea de código, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace el llamado de esta acción de deplet's? ¿Ok? La mayoría de estas que ven aquí, set value, set state, set focus, set tooltip, ya vienen por defecto con webline. Esto ya lo maneja internamente él. Pero ustedes pueden definir acciones personalizadas. Y la forma en cómo se llaman es creando un source code a nivel de pledge que pues manda a hacer el llamado de esta acción. Un ejemplo que me gusta recomendar para ver toda esta parte es en la documentación de Zinfierce, en la página oficial de Zinfierce. En su página de soporte hay un artículo bastante interesante sobre cómo podemos nosotros cambiar los column heading de los grid. En ese artículo, pues, básicamente lo que es un ejemplo de cómo crear una acción personalizada. Entonces, yo se los recomiendo bastante que lo visiten, ¿verdad? Para que puedan ver ese ejemplo de cómo hacer el llamado al de Pledge, ¿verdad? Para los que descarguen la presentación, ¿verdad? Esto debería estar disponible para descargar luego de que terminemos la sesión. En los comentarios de esta diapositiva, pues dejo el enlace directo a ese artículo para que lo puedan revisar, ¿verdad? Ok, y pueden ver esa parte. Ok, ahora continuando con las otras etiquetas, vamos a ver esto un poco más por encima porque lo vamos a ver después en el ejemplo práctico. Pero las siguientes o las que faltan son más que todo attachment que más comunes que podemos utilizar al momento pues, de crear nuestros controles o también implementado ya en los controles de web client, ¿verdad? El primer attachment general que se utiliza bastante es JS init, que es un attachment para definir JavaScript en el encabezado de la página. Por lo general, este se utiliza para definir pues clases que queramos cargar, ¿verdad? De archivos de JavaScript que necesitemos. Y es más que todo, el propósito de este es más que todo eso, definir JavaScript en el encabezado de la página, ¿verdad? El siguiente, JS-Unload, es un attachment que se utiliza para ejecutar JavaScript justo después de que la página se haya cargado. Ok, ¿cuál es la diferencia entre este y el anterior? Con este nos aseguramos de que el código de JavaScript se está ejecutando cuando ya todos los elementos de la página se han construido. Entonces es bastante útil cuando quieran correr JavaScript que haga correcciones o cambios en el HTML y pues requieran que el HTML pues ya esté cargado, ¿verdad? Entonces para eso se utiliza bastante este JSON Load, ¿verdad? Y el último, que sería el Link Area, que es más que todo para poder adicionar enlaces a más recursos que ocupemos, por ejemplo, CSS o JavaScript que nuestro control pueda requerir, ¿verdad? Y con esto pues terminamos lo que son las etiquetas comunes del lenguaje marcado de WebClaim, ¿verdad? Hay un montón más, pero estas realmente son las que más comúnmente van a encontrar o las que más les va a interesar a ustedes de saber qué es lo que hacen, ¿verdad? En general. ¿Ok? Entonces pasemos a lo que es la estructura de un control de WebClaim. ¿Ok? Y básicamente, pues, a mí me gusta siempre separar el contenido de un control en tres categorías o secciones básicas, ¿verdad? La primera, que sería la carga o definición de recursos iniciales. La segunda, que sería la estructura HTML base que queremos para el control, ¿verdad? O sea, cómo se va a dibujar el control en la página, ¿ok? Y el último, pues sería la definición de las acciones que soportará el control, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, para la primera, la carga o definición de recursos iniciales, pues engloba todo aquel código que ustedes encuentren en el control, cuyo propósito sea nada más que cargar recursos como archivos CSS, archivos JavaScript o cargar clases JavaScript si estamos usando algún framework que utilice clases, ¿verdad? Y que requieren cargarlo. Entonces, todo ese código
que se utiliza para este propósito, pues básicamente cae en esta categoría, ¿verdad? Normalmente, a nivel de un template, de un control de web client, todo el código que ustedes encuentren dentro de las etiquetas JSON init, JSON load o link area, va a ser el código que cae en esta sección, ¿verdad? O en esta categoría, porque su propósito por lo general, pues es solo eso, ¿verdad? Cargar recursos o también definir algunas componentes iniciales, ¿verdad? Luego, vamos a ver un ejemplo de esto, ¿verdad? Por ejemplo, con el template del WebEdit, si ustedes lo abren, pues van a encontrar que usa bastante estas secciones. Por ejemplo, Link Area lo utiliza para cargar algunos archivos CSS, ¿verdad? Que requieren para los campos. Y pueden ver cómo se continúa el uso de todo esto con una etiqueta JSON-init, ¿verdad? Que básicamente, pues, puede cargar clases de JavaScript, como lo está haciendo aquí con Dojo, porque con Dojo, pues, él provee clases de JavaScript que ustedes pueden cargar para dibujar sus componentes. Y pues más código que él quiere definir en el cabezado de la página, claro, que son cosas que van a quedar a nivel del header, ¿verdad? Continuando con siempre con el mismo web edit, pueden ver código también del JSON o Load, ¿verdad? Que es pues más código para continuar pues, aplicando algunas propiedades. Por ejemplo, se usa bastante para setear el color del campo de edición, ¿verdad? Que esto se quiere hacer ya cuando el HTML esté construido, ¿ok? Luego, la segunda sección o segunda categoría sería la estructura HTML base para ese control, ¿verdad? Y una ventaja que tiene WebClient, y es bueno que la recordemos, es que si bien los controles por defecto de WebClient, su propósito es básicamente dar un control que ejecute las mismas funcionalidades que hace pues, el control original en Plex, también nos da la flexibilidad que nosotros podamos representar cualquier control que nosotros queramos de la manera que nosotros queramos a nivel de la página HTML. Entonces, un campo de edición no necesariamente tiene que ser un campo de edición en la página web. Podemos hacer que sea un campo para subir, para hacer subida de archivos, un control específico para eso, ¿verdad? Podemos hacer que sea una galería de imágenes, podemos representarlo de la manera que queramos, ¿verdad? Y eso lo definimos pues con la estructura HTML que nosotros dejemos dentro del control para este template, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante, ¿verdad? Más que todo para los templates que vienen por defecto con WebClient, ¿verdad? Los controles que vienen por defecto con WebClient es que no siempre la estructura HTML que ustedes van a ver en el archivo, en el template para ese control, va a ser la misma que se muestra en ejecución. Esto es porque, ya sea si ustedes lo hacen con control personalizado también, ¿verdad? WebClaim pues hace uso de Dojo, ¿verdad? El framework Dojo, el cual tiene pues su propio proceso de creación de componentes. Entonces, por lo general, el HTML que ustedes encuentran en los controles de WebClaim es solo un placeholder, ¿verdad? Que se va a cambiar después con JavaScript por la estructura final que el componente vaya a tener, ¿verdad? Como ejemplo, podemos ver siempre con el control del web edit, ¿verdad? Para las cajas de texto. Si ustedes revisan en el template, el HTML, ustedes van a encontrar que lo que él tiene es un div, ¿verdad? Con varios parámetros y demás, ¿verdad? Pero ya en ejecución, si lo vemos en ejecución, pues esto no se dibuja como un div, sino que se dibuja como una tabla, ¿ok? Con varios otros controles, ¿ok? Esto es porque aquí se está usando Dojo, ok, que lo pueden ver aquí, ¿verdad? Es un parámetro que le indicamos nosotros cuál es la clase de Dojo que va a usar. Y internamente, pues Dojo tiene su propio constructor de componentes, donde básicamente pues reemplaza esto, pues, por el control, por la estructura que él tenga definida internamente, ¿verdad? Ustedes pueden hacer eso también con sus controles personalizados. Si están usando algún framework que utilice, pues, un proceso de dinámico de creación de componentes, pues, tendrían algo similar, ¿verdad? ¿Ok? Y la última sección sería pues la definición de acciones que soportará el control, que esto básicamente pues engloba todo el código que ustedes van a encontrar en las etiquetas de Enable Action y Action, ¿verdad? Que es básicamente todo el código de las acciones que nosotros podemos mandar a llamar desde Plex, ¿ok? Entonces, continuando con el ejemplo del web edit, si ustedes van hasta abajo, pues van a encontrar pues esa parte del Enable Action, ¿verdad? Y todas las acciones que él va a tener que se pueden mandar a llamar desde Plex, ¿verdad? Ya sea si se le coloca un valor, si se le cambia el estado, si se le coloca el foco al control, pues van a encontrar las acciones de esa parte, ¿verdad? Ok. Ahora sobre la comunicación entre el cliente y servidor, ¿verdad? Esto lo vamos a explicar más que todo con la parte del ejemplo para aprovechar el tiempo. Llegamos un poco retrasados. Entonces vamos a pasar al ejemplo práctico, ¿verdad? Ok, entonces permítanme un momento.
Ok, entonces algo que me gusta hacer bastante a mí es buscar siempre ejemplos de componentes que yo puedo utilizar en mis aplicativos, ¿verdad? Entonces, uno bastante interesante que me encontré hace un tiempo fue en esta página CSS Script que tiene bastantes ejemplos gratuitos para hechos en JavaScript y CSS sobre un calendario que es un poco, tiene muy vistoso, ¿verdad? Y me gusta bastante la funcionalidad. Ahora, nosotros sabemos que a nivel de web client ya tenemos un control de calendario, pero lo que quiero demostrar aquí es que tenemos esa posibilidad de cambiar ese control, crear uno totalmente nuevo, que tenga pues las funcionalidades o los estilos que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces, siempre que ustedes quieran crear un nuevo control, lo que tienen que recordar son esas tres secciones que hablamos antes, ¿verdad? La carga de recursos iniciales, cuál va a ser la estructura HTML del control y cuáles van a ser las acciones que nosotros queremos soportar para ese control, ¿verdad? Entonces, si ustedes tuvieran un caso como este, donde quieren implementar, ok, este componente me gusta, quiero pasarlo a WebClient, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que fijarme en su uso, ¿verdad? En el caso de este calendario, el uso es bastante simple. Simple y sencillamente requiere de dos archivos, un CSS y un JavaScript, ¿ok? Y para su implementación lo que ocupamos es tener una etiqueta input, ¿verdad? Que sería el control donde se va a dibujar el calendario. Y mediante JavaScript, pues nosotros mandamos a invocar la construcción de este calendario sobre esa etiqueta input, ¿verdad? Son tres pasos sencillos. ¿Cómo traslado esto a un control de web client, ¿verdad? Entonces, recordemos las secciones, ¿verdad? Primero, la carga de recursos iniciales. Yo sé que voy a requerir dos archivos nuevos, un CSS y un JavaScript. Entonces, en mi template puedo hacer uso del attachment de link area, por ejemplo, para cargar ese CSS y ese JavaScript, ¿ok? Con eso tengo la primera parte, ¿ok? La segunda, que sería el HTML, yo sé que solo requiere una etiqueta input, ¿verdad? Entonces, como HTML, pues yo simplemente coloco un input, ¿ok? Y si se fijan aquí donde ya empiezo yo a mezclar, pues, lo que es HTML y JavaScript normal con el lenguaje embarcado de WebClient. Por ejemplo, el ID del control, en este caso, pues yo quiero que sea dinámico porque puedo tener más de un control en la pantalla y quiero que WebClient pues automáticamente sete el ID de ese control dependiendo pues cómo venga en Pledge, ¿verdad? Entonces, para el ID yo uso la etiqueta de NameID, ¿verdad? Y de esta forma, pues, ya puedo hacer esto de una forma más dinámica, ¿verdad? Aparte, si se fijan también en los estilos, estoy usando el template de default CSS para poder obtener, pues, los estilos básicos de acuerdo a cómo esté en el panel en Plex y que apliquen lo mismo a nivel de la página HTML, ¿verdad? Entonces, esto sigue siendo la misma etiqueta input sencillamente normal que pueden encontrar en cualquier otro lado, mezclado con un poco de el lenguaje marcado de WebClient para hacerlo más dinámico, ¿verdad? Ok. El otro punto siempre, hablando sobre la carga de recursos iniciales o JavaScript inicial que queramos hacer, si vamos al ejemplo es que también ocupábamos usar JavaScript para invocar la construcción de ese calendario, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo uso el mismo código que tengo ahí en el ejemplo y lo coloco en la etiqueta de JSON Node, ¿verdad? ¿Por qué en JSON Node? Porque yo sé que este código JavaScript pues requiere que exista esta etiqueta de input ya dibujada en la página. Entonces lo hago en el JSON Node para asegurarme de que esto se ejecute ya cuando toda la página esté cargada y se pueda hacer la construcción del calendario sin problemas. Si se fijan, también aquí sigo usando el lenguaje marcado como puede ser viendo el código de este componente calendario, en el constructor yo le tengo que mandar el ID del control que donde el calendario se debe dibujar, ¿verdad? Entonces, como sé que esto va a ser dinámico, pues yo le mando la misma etiqueta de nameID para que lo puedan encontrar dinámicamente, independientemente de cuántos campos de calendario tenga en ejecución, ¿verdad? Ok, entonces, antes de explicar, y la última parte pues sería la de las acciones, ¿verdad? En este caso solo estoy activando la acción de set state, o sea, un cambio de estado a nivel de Plex, y solo estoy usando para asegurarme de que si el campo, pues, es visible o no, pues que lo oculte o lo muestre, ¿verdad? Dependiendo si lo pongo set state hidden o set state default, o dependiendo del estado, ¿verdad? Cómo cambian las propiedades, pues, él será como lo va a evaluar aquí, ¿verdad? Ok, entonces, en ejecución, ¿cómo se ve esto, verdad? Si nos vamos allá mi ejemplo aquí, vamos a ver. Aquí ya tengo la página cargada. Vamos a refrescar esto. Ok, entonces, primero tengo el campo
tipo de calendario normal que viene con WebClaim, ¿verdad? Y es bastante completo, realmente tiene todas las características que podrían requerir, pero si quisieran uno más con tal vez una experiencia mejor, ¿verdad? O un comportamiento distinto, pues puede ser como el que yo acabo de crear, ¿verdad? Usando ese otro componente como base y pueden ver que aquí tengo el calendario funcional sin problemas, al cual le anclé pues un evento modify que siempre que yo le cambie el valor aquí, pues pueden ver que se me actualiza acá abajo, ¿verdad? Esto me indica de que el control es capaz de enviar una señal al servidor indicando pues que se ha hecho una acción y que se debe procesar pues el evento correspondiente en Pledge. Por ejemplo, en este caso, a nivel de Pledge, el campo tiene un evento modify que cada vez que yo cambio el valor, pues le asigna el valor que le haya puesto yo aquí al otro control que tengo acá abajo. También lo puedo leer acá arriba si quiero, ¿verdad? Para indicar que pues puedo enviar este valor a un campo de fecha normal de Pledge, de web client también, ¿verdad? Y también pues tenemos las acciones de ocultar y mostrar. Ahora, lo que quería mostrar sobre la comunicación entre el cliente y servidor, ¿verdad? Que fue la parte que nos saltamos más rápido antes. Es que tiene que recordar siempre que un aplicativo web client es un aplicativo que trabaja bajo el esquema de cliente-servidor, ¿verdad? Lo que significa que van a estar en constante comunicación en la parte de lo que es el cliente, ¿verdad? El navegador se va a está comunicando bastante con lo que es el servidor. ¿Por qué? Recordemos que la lógica que ustedes creen para su función, ¿verdad? Toda la lógica que ustedes programen en el Action Diagram, eso se ejecuta siempre de la parte del servidor, ¿verdad? Los eventos, las rutinas que ustedes hayan generado, siempre se van a ejecutar del lado del servidor. Cuando web client crea las pantallas para sus funciones, realmente aquí en el cliente, el campo pues no sabe realmente qué es lo que tiene que hacer cuando yo le cambio un valor, ¿verdad? Lo que sí le podemos indicar a los templates, ¿verdad? Del lado del cliente es que cuáles son los eventos que él debería llamar dependiendo si pasa alguna acción. Por ejemplo, si yo cambio un valor, como estoy haciendo aquí, yo sé que tiene que mandar una señal del evento modified a Pledge, porque Pledge ya tiene su definición que cuando se ejecute ese evento para este control, pues va a ejecutar una rutina. Entonces, esto se hace enviando una petición usando Ajax, ¿verdad? Que lo pueden ver aquí en mi consola de navegador, aquí en la pestaña Network, cada vez que yo cambio un valor, podrán ver que se manda una petición al servidor, ¿verdad? Y si la revisamos, esto es bastante común para cualquier tipo de acción que ustedes hagan en web client, por lo general siempre se va a generar una petición, ¿verdad? Y esta petición pues va a llevar lo que es el evento, por lo que lo pueden ver en este parámetro ctl-act, ¿ok? Que va a llevar el ID del control que ejecutó la acción y cuál fue el evento que él va a intentar mandar a llamar de Pledge, ¿verdad? En este caso vamos a dar el evento modify para este control de myDateText. Y en el dado caso que en el action diagram ustedes tengan código para eso, pues él va a hacer pues su parte en el servidor lo que requiera. En este caso, él está asignando un valor nuevo al otro campo, entonces eso lo van a poder encontrar en la respuesta. Por lo general aquí va a venir el código correspondiente a esa acción, asignando el valor a ese campo que lo pueden ver en esta parte de aquí, ¿verdad? Aquí viene el código de la resultante de la acción, ¿verdad? Que esto sería para el template de este campo que tengo acá abajo y que básicamente asignarle ese nuevo valor a este control, ¿verdad? Y esto es más que todo la comunicación del cliente-servidor, ¿verdad? Cada acción que hagamos del lado del cliente, por lo general vamos a dar una petición al servidor y dependiendo de lo que se procese a nivel del servidor, ¿verdad? A nivel de lo que tengamos definido en nuestra función de pledge, se van a mandar las acciones necesarias al cliente, ¿verdad? Y ese es el ciclo común de los procesos que hacen aquí a nivel de web client. ¿Ok? ¿Cómo se ejecutan esas acciones, verdad? ¿Cómo mando a llamar yo esta petición? ¿Ok? Esto se hace con varios templates que ya tiene web client, que los van a encontrar aquí en su proyecto web client, que son estos Ajax do event, ¿verdad? Hay varios porque se usan, hay algunos que son más específicos para botones y demás, pero por lo general todos tienen el mismo propósito, ¿verdad? Mandar a llamar esa petición que les acabo de mostrar en la consola. Si vemos el template que yo hice, yo lo tengo programado en esta parte, ¿verdad? Líneas 13 a la 17. Lo que yo hago es una validación de que si el control tiene un evento lógico anclado en su evento físico modifier, ¿verdad? O sea que si se le asignó algo, pues yo al calendario le pongo un evento que cada vez que se selecciona un valor, pues hago uso de este template, ¿verdad? Y es do event y le mando esto ocupa un parámetro de qué evento se va a mandar a llamar, ¿verdad? Modified, updated, los focus, doble clic, preset, ¿verdad? El que requieran se puede mandar como parámetro aquí
para que ustedes puedan invocar esos eventos en Pledge. Ahora, no necesariamente tiene que ser un evento físico, como en este caso también pueden hacer eventos lógicos. Por ejemplo, si crean una subrutina y simple y sencillamente quieren mandar a llamar una subrutina, también lo pueden hacer, ¿verdad? Pero esto más que todo para que puedan ver cómo se hace ese llamado del cliente al servidor, ¿verdad? Ahora, solo para repasar, ¿verdad? Cuando el servidor pues termine de procesar, pues lo que él va a contestar va a ser dependiendo lo que yo tenga en las acciones, ¿verdad? Entonces, dado caso, para los botones, por ejemplo, si yo cambiara para aquí, para el botón del Hide Show, ¿verdad? Que es tan funcional. Lo que él va a hacer es que cuando se procesa a nivel de servidor, pues él va a buscarme esta acción de set state y me va a ejecutar el bloque de código que tengo ahí, ¿verdad? Entonces, en este caso, ok, cuando lo oculte, él va a ver, ok, está oculto, pues, ok, le cambio el estilo CSS a ese control. ¿Está visible? Ok, pues ahora lo pongo visible. Ok, y ese es el comportamiento general que tiene. Ok, y bueno, ya para completar como conclusiones, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos en mente esa estructura básica, ¿verdad? Carga inicial de recursos, estructura HTML, el control y acciones, ¿verdad? Esas tres acciones se les va a hacer pues más fácil lo que es leer los controles que vienen por defecto con WCLAN e incluso crear sus propios, ¿verdad? Entonces también recuerden el uso del lenguaje marcado, ¿verdad? Cómo interpretarlo, ¿verdad? La posibilidad que les da al momento de poder cambiar pues el comportamiento de los controles, ¿verdad? Por ejemplo, pueden incluso decir que el HTML de un control puede ser totalmente distinto dependiendo de si usan un parámetro o no, ¿verdad? Todas esas son posibilidades que pueden tener, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, no sé si hay preguntas por el momento. Creo que me pasé unos minutos más. Sí, y gracias,